Octubre de 2025 marca un momento sin precedentes en la historia de la astronomía. Un visitante interestelar, designado 3I/Atlas, está transportando suficiente dióxido de carbono para reactivar la atmósfera de un planeta muerto, y se está dirigiendo directamente hacia Marte con la precisión de un reloj atómico suizo. ¿Por qué este objeto proveniente del espacio profundo está pasando tan cerca del planeta rojo justo después de que la NASA anunciara potenciales señales de vida en antiguas rocas marcianas? El momento es estadísticamente imposible. La trayectoria lo coloca a apenas 30 millones de kilómetros de Marte mientras se esconde detrás del Sol, invisible a los telescopios terrestres. Esta noche, vamos a diseccionar esta coincidencia cósmica que tiene a astrónomos susurrando y a teóricos de la conspiración gritando: esto no es aleatorio. En un universo gobernado por el caos y el azar, nada, absolutamente nada, debería ser tan preciso. Algo está sucediendo en la vecindad orbital de Marte que destroza nuestra comprensión de cómo el cosmos realmente funciona. Acompáñame, porque lo que Atlas realmente está haciendo allá afuera podría ser el descubrimiento más aterrador en la historia humana. El rover Perseverance de la NASA ha estado excavando silenciosamente las antiguas rocas de lodo del cráter G0 durante más de 4 años. En julio de 2024, algo extraordinario emergió del suelo marciano. Los científicos descubrieron lo que están llamando texturas de manchas de leopardo incorporadas en una muestra denominada cataratas Siaba, recolectada cerca del afloramiento Bright Angel. Estas no son solo patrones bonitos en la roca, representan una de las más fuertes potenciales bioasignaturas jamás encontradas en Marte. Déjame traducir lo que esto realmente significa. Una bioasignatura candidata es esencialmente el autógrafo de la naturaleza, un rastro químico o físico que la vida puede haber dejado atrás. Las manchas de leopardo contienen minerales como vivianita y greigita, compuestos que, aunque pueden formarse a través de procesos puramente geológicos, también son comúnmente producidos por actividad biológica aquí en la Tierra. Es como encontrar huellas en lodo antiguo, excepto que estas huellas pueden haber sido hechas por organismos microscópicos marcianos hace 3.5 mil millones de años. El cráter G0 no siempre fue la cuenca árida y barrida por el viento que vemos hoy. Imagina esto: hace miles de millones de años, esta región albergaba un lago extenso alimentado por un sistema de ríos sinuosos. Las formaciones de delta preservadas en la geología de G0 cuentan la historia de agua corriente, deposición de sedimentos y química orgánica, exactamente las condiciones donde la vida tiende a dejar sus tarjetas de visita. Los deltas de ríos son los archivos de la naturaleza, preservando moléculas orgánicas y asignaturas biológicas en sus sedimentos estratificados con fidelidad notable. Pero aquí es donde nuestra historia toma un giro inesperado. Mientras los científicos anunciaban esta potencial evidencia de antigua vida marciana en septiembre de 2025, algo más estaba sucediendo en la oscuridad entre las estrellas. El 1 de julio de 2025, la red de telescopios Atlas detectó un objeto diferente a cualquier cosa que hayamos visto antes. Lo designaron 3I/Atlas, convirtiéndolo en solo el tercer visitante interestelar confirmado en la historia humana. Atlas, el sistema de última alerta de impacto terrestre de asteroides, opera como un guardia de seguridad celestial, escaneando todo el cielo cada noche desde estaciones en Hawái, Chile y Sudáfrica. Estos telescopios no fueron construidos para encontrar visitantes de otros sistemas estelares, están diseñados para detectar asteroides potencialmente peligrosos que podrían amenazar la Tierra. Pero a veces, mientras buscamos amenazas locales, tropezamos con algo mucho más misterioso. El 3I/Atlas está viajando en lo que los astrónomos llaman una trayectoria hiperbólica, un camino que prueba, sin duda, que se originó fuera de nuestro sistema solar. A diferencia de los planetas y cometas nacidos aquí, que siguen órbitas elípticas ligadas a nuestro Sol, este objeto está esencialmente cayendo a través de nuestra vecindad en un viaje de ida proveniente de las estrellas. Su excentricidad orbital excede 1, lo que significa que lleva suficiente velocidad para escapar del abrazo gravitacional de nuestro Sol para siempre. Y aquí está lo que acelera tu pulso: mientras la NASA anunciaba la candidata a bioasignatura más fuerte de Marte,
este errante interestelar ya estaba corriendo hacia un encuentro cercano con el propio planeta rojo. El momento parece casi deliberado. Lo que sabemos sobre el 3I/Diagonal Atlas se lee como una novela de misterio cósmico. Está confirmado que es natural, sin estructuras artificiales, sin señales de radio, sin maniobras imposibles que sugirieran inteligencia. Pero su química cuenta una historia diferente. Observaciones espectroscópicas iniciales del telescopio espacial James Webb y SpaceX revelan algo sin precedentes, una coma dominada por dióxido de carbono, con una proporción de CO a agua de aproximadamente 8:1. La mayoría de los cometas son esencialmente bolas de nieve sucias ricas en hielo de agua. Este visitante parece estar respirando dióxido de carbono en el espacio. Hay susurros en la comunidad astronómica sobre un brillo verde observado en septiembre, un fenómeno que podría indicar compuestos de dicarbono o cianuro emanando del núcleo del cometa. Estos no son necesariamente químicos exóticos, pero su presencia en tales cantidades en un objeto de otro sistema estelar plantea preguntas intrigantes sobre dónde y cómo se formó el 3I/Diagonal Atlas. Internet, predeciblemente, explotó con teorías, artefacto alienígena, sonda antigua, herramienta de terraformación diseñada. La respuesta de la NASA ha sido moderada y científica. Todas las observaciones actuales son consistentes con un cometa natural, aunque con composición inusual. No hay amenaza para la Tierra, ni evidencia de origen artificial, y ninguna razón para el pánico. Pero no es eso lo que me mantiene mirando los datos hasta tarde en la noche. Es el momento. Es la química. Es la forma en que esta historia parece estar escribiéndose por sí sola a través del cosmos. Si alguien o algo quisiera empujar a Marte hacia la habitabilidad, ¿cuál sería el mecanismo de entrega perfecto? Un cometa rico en gases de efecto invernadero, tal vez dióxido de carbono que podría espesar la anémica atmósfera de Marte, capturar el calor solar e iniciar el largo proceso de resurrección planetaria. Por supuesto, esto es especulación envuelta en coincidencia cósmica. Pero como exploraremos en los próximos minutos, a veces el universo nos presenta patrones tan convincentes, tan elegantemente estructurados, que descartarlos inmediatamente parece casi anticientífico. ¿Qué está haciendo el 3I/Diagonal Atlas en la órbita de Marte? Esa pregunta nos guiará a través de un laberinto de astronomía, misterios antiguos y la posibilidad de que estemos presenciando algo mucho más significativo que una simple coincidencia cósmica. Prepárate. Estamos a punto de hacer un viaje que comienza con química y termina con preguntas que pueden remodelar cómo pensamos sobre la vida, la inteligencia y nuestro lugar en un cosmos infinito. Para entender por qué el 3I/Diagonal Atlas es tan extraordinario, necesitamos comprender qué hace que una órbita sea hiperbólica. Imagina lanzar una pelota directamente hacia arriba en el aire. Sigue un arco parabólico, desacelerando, deteniéndose y luego cayendo de vuelta a la Tierra. Ahora imagina lanzar esa pelota con tanta fuerza que nunca vuelve a caer, escapando completamente de la gravedad de la Tierra. Eso es esencialmente lo que una órbita hiperbólica representa a escala cósmica. Cuando los astrónomos miden la excentricidad de una órbita, están calculando qué tan estirada o circular es. Los círculos perfectos tienen una excentricidad de 0. La órbita ligeramente ovalada de la Tierra tiene una excentricidad de alrededor de 0.017. Pero cuando la excentricidad excede 1, estás tratando con una trayectoria de escape, un camino que lleva a un objeto lejos de su anfitrión gravitacional para siempre. El 3I/Diagonal Atlas tiene una excentricidad muy por encima de 1, lo que prueba concluyentemente que se originó en el espacio interestelar. Esto lo convierte en solo el tercer visitante confirmado de más allá de nuestro sistema solar, uniéndose al enigmático 1I/Diagonal, Oumuamua en forma de cigarro en 2017 y al cometa más convencional 2I/Diagonal Borisov en 2019. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Oumuamua exhibió una misteriosa aceleración no gravitacional, se aceleró de formas que no podían explicarse solo por la presión de radiación solar, lo que llevó a especulaciones salvajes sobre origen artificial. Borisov, en contraste, se comportó exactamente como los cometas con los que estamos familiarizados,
completo con una típica coma de polvo y gas y patrones predecibles de liberación de gas. El 3I/diagonal Atlas cae en algún lugar entre estos extremos, y eso es lo que lo hace fascinante. Es claramente natural, sin formas geométricas, sin transmisiones de radio, sin física imposible. Pero su firma química se lee como algo de un libro de texto de química alienígena. El telescopio espacial James Webb, el ojo más poderoso de la humanidad en el cosmos, ha estado estudiando el 3I/diagonal Atlas desde su descubrimiento. Lo que encontró desafía las expectativas, una coma, ese envoltorio difuso de gas y polvo que rodea el núcleo, dominada no por vapor de agua, como esperaríamos, sino por dióxido de carbono. La proporción de CO a HO mide aproximadamente 8:1, entre las más altas jamás registradas para cualquier cometa. Para poner esto en perspectiva, la mayoría de los cometas son como bolas de nieve cósmicas. A medida que se acercan al Sol, el calentamiento solar sublima sus superficies heladas, creando la familiar cola de vapor de agua, polvo y gases traza. El modelo de bola de nieve sucia nos ha servido bien durante décadas, pero el 3I/diagonal Atlas parece estar exhalando dióxido de carbono como un bloque congelado de hielo seco que se evapora en el aire caliente. Esta química inusual sugiere varias posibilidades. Tal vez el 3I/diagonal Atlas se formó cerca de la línea de congelación del dióxido de carbono en su sistema estelar original, donde las temperaturas eran exactamente las correctas para que el CO se congelara en estado sólido mientras el agua permanecía gaseosa. Tal vez su superficie fue procesada por radiación cósmica durante millones de años en el espacio interestelar, creando una corteza rica en carbono que libera CO preferentemente cuando se calienta. Hay otra posibilidad intrigante, sublimación selectiva. Si el núcleo del cometa está revestido con una capa de hielo de dióxido de carbono, esto podría suprimir la liberación de reservorios de hielo de agua más profundos, distorsionando las proporciones observadas hacia el dominio del CO. A medida que el 3I/diagonal Atlas continúa su viaje hacia el Sol, podemos ver esta proporción evolucionar, revelando diferentes capas de su historia congelada. Observaciones recientes detectaron compuestos adicionales, monóxido de carbono, sulfuro de carbonilo y hielo de agua enterrados bajo la superficie rica en dióxido de carbono. Cada detección agrega otra pieza al rompecabezas de la historia de origen de este visitante. El telescopio espacial SpaceX, con sus capacidades infrarrojas especializadas, confirmó estas mediciones de forma independiente, dando credibilidad a lo que inicialmente parecía una química imposible. Luego está el brillo verde. En septiembre, observadores terrestres reportaron un distintivo tono esmeralda en la coma del 3I/diagonal Atlas. Esta coloración típicamente indica la presencia de moléculas de dicarbono, dos átomos de carbono unidos, o posiblemente compuestos de cianuro. Aunque ninguna sustancia es particularmente exótica en términos cometarios, su abundancia en un visitante interestelar plantea preguntas sobre los procesos químicos en acción en guarderías estelares distantes. La especulación viral sobre artefactos alienígenas provocó respuestas medidas de científicos de la NASA y la ESA. El Dr. Alan Fitzsimmons de la Universidad Keynes de Belfast, quien tiene amplia experiencia estudiando objetos interestelares, observó que, aunque la composición del 3I/diagonal Atlas es inusual, todas las observaciones permanecen consistentes con fenómenos naturales, sin señales de radio estructuradas, sin perfección geométrica, sin aceleraciones imposibles, solo química que desafía nuestras suposiciones sobre formación de cometas. Pero aquí está lo que mantiene a los astrónomos despiertos por la noche, las limitaciones de medición. Las observaciones espectroscópicas iniciales pueden estar contaminadas por polvo, interferencia atmosférica y la distancia rápidamente cambiante del objeto tanto del Sol como de la Tierra. Las proporciones químicas pueden evolucionar dramáticamente a medida que el calentamiento solar penetra más profundamente en el núcleo del cometa, revelando potencialmente composiciones completamente diferentes a medida que avanza la misión. Estamos esencialmente tratando de analizar un conjunto de química viajando a 30 km por segundo a millones de kilómetros de distancia a través de un telescopio. El hecho de que podamos detectar algo significativo es notable.
El hecho de que lo que estamos detectando desafía nuestra comprensión de la química interestelar es inquietante. A medida que el 3I/Atlas corre hacia su encuentro con Marte, estas anomalías químicas ganan nuevo significado. El dióxido de carbono no es solo un componente cometario inusual. Es el constituyente primario de la atmósfera de Marte, el gas de efecto invernadero clave que una vez le dio al planeta rojo un ambiente más denso, potencialmente capaz de sostener vida. Si alguien quisiera empujar a Marte de vuelta a la habitabilidad, el dióxido de carbono sería el mecanismo de entrega perfecto. Pero nos estamos adelantando, ahora mismo, estamos lidiando con química que es inusual, pero no imposible. Un momento que es coincidente, pero no sobrenatural. Y una trayectoria que está trayendo este conjunto de química cósmica a 30 millones de kilómetros de Marte, en solo unas pocas semanas. La pregunta que persigue cada observación, cada espectro, cada medición cuidadosamente calibrada es simple. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esta química? ¿Y por qué Marte? Marca en tus calendarios el 3 de octubre de 2025. En esta fecha, el 3I/Atlas pasará por Marte a una distancia de aproximadamente 28 a 30 millones de kilómetros, cerca de 12 y 19 a 12 y 20 unidades astronómicas para quienes están contando. Para poner esto en perspectiva, es aproximadamente 75 veces más distante que la Luna de la Tierra. Cerca en términos cósmicos, pero no exactamente un casi impacto. Pero aquí es donde la historia se vuelve cinematográficamente perfecta. Justo cuando el 3I/Atlas hace su aproximación más cercana a Marte, será efectivamente invisible desde la Tierra. La razón es la conjunción solar. El objeto estará posicionado detrás del Sol desde nuestra perspectiva, escondido en el resplandor solar como un susurro ahogado por una sinfonía. Durante varias semanas cruciales, desde finales de septiembre hasta finales de octubre, los telescopios terrestres estarán esencialmente ciegos a cualquier cosa que el 3I/Atlas pueda estar haciendo cerca de Marte. El momento parece casi orquestado. Máxima proximidad a Marte coincide con máxima invisibilidad desde la Tierra. Si estuvieras escribiendo un thriller de ciencia ficción, no podrías pedir mejor tensión dramática. El 3I/Atlas alcanzará el perihelio, su aproximación más cercana al Sol, el 29 o 30 de octubre, posicionándolo justo dentro de la órbita de Marte a aproximadamente 1.4 unidades astronómicas de nuestra estrella. Esto coloca al cometa en el punto óptimo para que el calentamiento solar maximice la liberación de gas, mientras mantiene esa proximidad tentadora al planeta rojo. Pero no estaremos completamente ciegos a este encuentro cósmico. La Agencia Espacial Europea confirmó que las sondas orbitales de Marte se están preparando para intentar observaciones durante el sobrevuelo de octubre. El Mars Express, operacional desde 2003, y el Trace Gas Orbiter, que ha estado estudiando la química atmosférica marciana desde 2016, representan nuestra mejor oportunidad de obtener datos cercanos del 3I/Atlas durante su paso por Marte. ¿Qué podrían potencialmente observar estas sondas? Las posibilidades son tentadoras. Imágenes de alta resolución pueden revelar detalles del núcleo del cometa y la estructura de la coma, invisibles desde la Tierra. Espectrómetros ultravioleta e infrarrojo podrían detectar líneas de emisión específicas de cianuro, monóxido de carbono y otros compuestos traza. Los analizadores de polvo incluso podrían capturar partículas de la cola del cometa, proporcionando muestras directas de material interestelar. Las apuestas científicas no podrían ser más altas. El 3I/Atlas representa nuestro tercer punto de datos para entender la química interestelar y, potencialmente, nuestra mejor oportunidad para comparar los compuestos volátiles que se forman alrededor de otras estrellas con aquellos nativos de nuestro propio sistema solar. El contenido excepcionalmente alto de dióxido de carbono podría proporcionar información sobre procesos de formación planetaria en guarderías estelares distantes. Pero hay otra capa a considerar. El propio Marte está bajo renovado escrutinio científico después de los potenciales descubrimientos de
Bioasignaturas en el cráter G0. La delgada atmósfera del planeta rojo, compuesta en un 95% por dióxido de carbono, representa el remanente de lo que una vez fue una envoltura más densa, más parecida a la Tierra. Hace miles de millones de años, Marte probablemente tenía suficiente presión atmosférica para soportar agua líquida en su superficie, los lagos y ríos que esculpieron el cráter G0 e innumerables otras características por todo el planeta. ¿Y si estuviéramos presenciando más que solo una coincidencia cósmica? ¿Y si la química rica en dióxido de carbono del 3I/Atlas representara exactamente el tipo de reabastecimiento atmosférico que Marte necesitaría para revertir su catástrofe climática? Por supuesto, necesitamos mantener la perspectiva sobre las escalas involucradas. Un solo cometa, incluso con contenido volátil inusual, no lleva suficiente gas para alterar significativamente una atmósfera planetaria. Marte ha estado perdiendo su atmósfera al espacio durante miles de millones de años, arrancada por el viento solar debido a la falta de un campo magnético fuerte en el planeta. La cantidad de dióxido de carbono de un cometa sería como agregar una taza de agua a una piscina vacía. Pero ¿y si el 3I/Atlas no estuviera solo? ¿Y si estuviéramos observando solo una entrega en un proceso de largo plazo de restauración atmosférica? La noticia tranquilizadora es que el 3I/Atlas no representa una amenaza para la Tierra. Su aproximación más cercana a nuestro planeta no ocurrirá hasta mediados de diciembre, cuando pase a una cómoda distancia de aproximadamente 1.8 unidades astronómicas, cerca de 168 millones de kilómetros de distancia. Eso es más lejos que el Sol, haciéndolo más seguro que nuestra dosis diaria de radiación solar. Aún así, la geometría es notable. Un visitante interestelar cargado con los componentes atmosféricos exactos que Marte más necesita, llegando justo cuando descubrimos la evidencia más fuerte de antigua vida marciana. El cometa estará escondido de la observación terrestre durante su encuentro con Marte, creando una ventana perfecta de privacidad cósmica. Si esto fuera un guión de película, los editores lo rechazarían como demasiada coincidencia para ser creíble. Las observaciones terrestres se reanudarán cuando el 3I/Atlas emerja de detrás del Sol a finales de noviembre y diciembre. Para entonces, el calentamiento postperihelio habrá alterado fundamentalmente la química y apariencia del cometa. Podríamos estar mirando un objeto completamente diferente, uno que ha perdido sus capas externas y revelado cualquier secreto que yacía congelado en su núcleo. La Agencia Espacial Europea ha sido notablemente transparente sobre los desafíos observacionales por delante. A diferencia de visitantes interestelares anteriores, la trayectoria y el momento del 3I/Atlas hacen imposible lanzar una misión de intercepción. Las velocidades y distancias involucradas están simplemente más allá de nuestras capacidades tecnológicas actuales. Estamos limitados a la observación remota, análisis espectroscópico y cualquier dato que las sondas de Marte puedan recopilar durante esos preciosos pocos días en octubre. Pero tal vez eso sea apropiado. A veces, los misterios más profundos solo pueden ser observados, no tocados. A veces, las preguntas importan más que las respuestas. Mientras el 3I/Atlas corre hacia su encuentro con Marte, llevando su carga de dióxido de carbono y secretos cósmicos, nos quedamos imaginando qué sucederá exactamente durante esas semanas invisibles detrás del Sol. ¿Qué verán las sondas marcianas? ¿Y qué historia nos contará el 3I/Atlas sobre la química de estrellas distantes y, posiblemente, el futuro de nuestro planeta vecino? La mecánica orbital es clara. La química es intrigante. El momento es extraño. Y en solo unas pocas semanas, un objeto de las estrellas pasará por Marte mientras la Tierra mira hacia otro lado, dejándonos juntar las piezas de la historia a partir de cualquier pista que permanezca en su estela. Expongamos la coincidencia claramente sin adornos. En septiembre de 2025, la NASA anunció el descubrimiento de potenciales bioasignaturas en rocas marcianas, texturas de manchas de leopardo que pueden representar la evidencia más fuerte hasta ahora de antigua vida en Marte. Semanas después,
El 3I/Atlas, un cometa interestelar rico en dióxido de carbono, hará su aproximación más cercana al planeta rojo antes de desaparecer detrás del Sol durante semanas cruciales, de proximidad invisible. Correlación, como cualquier científico dirá, no implica causalidad. Pero en un universo donde el momento a menudo parece significativo, donde los patrones emergen del caos aparente, tales coincidencias demandan examen, aunque solo sea para entender por qué nuestras mentes buscadoras de patrones las encuentran tan convincentes. La explicación racional es directa. Los objetos interestelares llegan de direcciones aleatorias en momentos aleatorios, siguiendo las inexorables leyes de la mecánica celeste. El 3I/Atlas comenzó su viaje desde alguna vecindad estelar distante hace millones de años, mucho antes de que los humanos existieran, mucho menos desarrollaran la capacidad de detectar bioasignaturas en Marte. Su trayectoria hiperbólica fue establecida por la dinámica gravitacional de su sistema natal, modificada por incontables encuentros estelares durante su solitario viaje a través del vacío cósmico. Las órbitas hiperbólicas no mienten. Cuando calculamos una excentricidad mayor que 1, estamos midiendo algo fundamental sobre la historia y el destino de un objeto. El 3I/Atlas no está ligado a nuestro Sol, llevando velocidad excedente que eventualmente lo llevará de vuelta al espacio interestelar. Este no es un objeto capturado que de alguna manera fue dirigido hacia Marte. Es un visitante en un viaje de ida siguiendo leyes de física que no se preocupan por cronogramas de descubrimientos humanos o biología planetaria. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. Desde una perspectiva puramente narrativa, en teorías de conspiración y tramas de thriller, las coincidencias no existen de forma aislada. Se acumulan capa sobre capa hasta que el peso acumulado de evidencia circunstancial se vuelve imposible de ignorar. Así que examinemos con qué estamos realmente tratando. Primero, está la geometría del perihelio. El 3I/Atlas alcanzará su aproximación más cercana al Sol el 29 o 30 de octubre, posicionándolo justo dentro de la órbita de Marte a una distancia de aproximadamente 1.4 unidades astronómicas. Esto coloca al cometa en la zona ideal para máximo calentamiento solar y liberación de gas, exactamente cuando está más cerca de Marte y más distante de los telescopios investigadores de la Tierra. El momento de la conjunción solar, cuando el 3I/Atlas desaparece detrás del Sol desde la perspectiva de la Tierra, crea una ventana perfecta de ceguera observacional. Durante varias semanas cruciales, nuestros telescopios más poderosos serán incapaces de monitorear lo que está sucediendo cerca de Marte. Si alguien quisiera conducir negocios cósmicos en privado, no podría pedir mejor cobertura. Luego está la química que continúa molestando a los investigadores. El dominio del dióxido de carbono en un cometa es inusual, pero no imposible. Sin embargo, el CO resulta ser precisamente lo que Marte más necesita para restauración atmosférica. La atmósfera actual del planeta rojo ya es 95% dióxido de carbono, pero es desesperadamente delgada, menos del 1% de la presión atmosférica de la Tierra. Cualquier proceso que pudiera agregar gases de efecto invernadero podría ayudar a revertir la pérdida atmosférica que transformó a Marte de un mundo potencialmente habitable en el desierto congelado que vemos hoy. La confusión pública sobre misiones interestelares versus interplanetarias refleja un malentendido más profundo sobre la naturaleza de los visitantes cósmicos. El 3I/Atlas no es una nave espacial que pueda ser dirigida o redirigida. Está siguiendo una trayectoria determinada por la física fundamental, influenciada solo por los campos gravitacionales que encuentra. Sin correcciones de curso, sin guía inteligente, sin señales de propulsión artificial, solo un trozo de química congelada obedeciendo las leyes de Newton. La posición de la NASA ha sido consistentemente clara. Todas las observaciones del 3I/Atlas son consistentes con el comportamiento de un cometa natural, sin señales estructuradas, sin perfección geométrica, sin maniobras imposibles que sugirieran inteligencia. El objeto no representa una amenaza para la Tierra y no muestra señales de origen artificial. Entonces,
¿Por qué el momento parece tan significativo? Tal vez porque estamos presenciando la intersección de dos narrativas cósmicas separadas que nuestras mentes insisten en conectar. La vida antigua en Marte representa una historia sobre el pasado. Biología que puede haber florecido cuando el planeta rojo tenía una atmósfera más densa y agua corriente. El 3/diagonal Atlas representa una historia sobre el presente. Química interestelar llegando precisamente en el momento en que estamos contemplando el potencial biológico de Marte. Pero aquí hay un experimento mental que expande el sobre de la especulación, ¿y si la ingeniería atmosférica no fuera ciencia ficción? ¿Y si la química que estamos observando en el 3/diagonal Atlas, rica en dióxido de carbono, llegando a Marte con momento perfecto, representara no coincidencia, sino diseño? No necesariamente diseño alienígena. No hombrecitos verdes pilotando bolas de nieve cósmicas, sino diseño en el sentido de selección natural operando a escalas cósmicas. ¿Y si el universo tendiera a producir objetos interestelares con química que promueve la habitabilidad planetaria? ¿Y si los mismos procesos que crean atmósferas capaces de soportar vida también generaran los mecanismos de entrega para mantenerlas? Esto se aventura bien en territorio especulativo, pero vale la pena notar que dióxido de carbono y agua, los componentes primarios que detectamos en el 3/diagonal Atlas, también son los bloques de construcción fundamentales de atmósferas planetarias capaces de soportar vida como la conocemos. La proporción puede ser inusual, pero la química es precisamente lo que cualquier proyecto de terraformación priorizaría. Por supuesto, esto asume que la terraformación es siquiera posible en Marte, lo que permanece altamente especulativo. El planeta rojo carece de un campo magnético fuerte para proteger su atmósfera de la erosión del viento solar. Incluso si el 3/diagonal Atlas depositara toda su masa de volátiles en la atmósfera de Marte, los mecanismos de pérdida a largo plazo eventualmente arrancarían cualquier ganancia temporal. ¿Pero y si estuviéramos pensando demasiado pequeño? ¿Y si el 3/diagonal Atlas no fuera un evento único, sino parte de un patrón más grande? El tercer visitante interestelar confirmado en menos de una década sugiere que estos objetos pueden ser más comunes de lo que se pensaba anteriormente. A medida que nuestras capacidades de detección mejoran, podemos descubrir que la entrega de química interestelar es una característica regular de la evolución cósmica. Esto nos lleva a dos posibles caminos para entender lo que estamos presenciando. El camino científico sobrio trata al 3/diagonal Atlas como un cometa inusual pero natural, cuyo momento cerca de Marte es puramente coincidental. Los datos apoyan esta interpretación, la física tiene sentido, y ninguna afirmación extraordinaria requiere evidencia extraordinaria. El camino especulativo hace preguntas diferentes. ¿Por qué esta química? ¿Por qué este momento? ¿Por qué Marte? No invoca necesariamente inteligencia o diseño, pero permanece abierto a patrones y posibilidades que pueden no encajar en marcos convencionales. Ambos caminos reconocen el mismo misterio fundamental: estamos viviendo un momento cuando la biología marciana antigua y la química interestelar están convergiendo de maneras que desafían nuestras suposiciones sobre la coincidencia cósmica. Si alguien quisiera terraformar Marte, ¿qué entregaría? Dióxido de carbono para calentamiento de efecto invernadero. Agua para procesos biológicos. Compuestos orgánicos para complejidad química. El cóctel exacto que estamos observando en la coma del 3/diagonal Atlas. La pregunta que une tanto el rigor científico como la admiración especulativa es esta: ¿cómo distinguimos entre patrones significativos y mera coincidencia en un universo que parece igualmente capaz de ambos? Las brechas en nuestro conocimiento sobre el 3/diagonal Atlas crean terrenos fértiles perfectos para teorías extraordinarias: visibilidad limitada durante su encuentro crucial con Marte, datos espectroscópicos en evolución mientras el cometa se calienta, y los desafíos inherentes de analizar química a distancias interestelares. Cada incertidumbre se convierte en suelo fértil para que la especulación eche raíces. Considera con que estamos realmente tratando desde un punto de vista observacional. El 3/diagonal Atlas fue descubierto el 1 de julio de 2025, dándonos menos de 4 meses para estudiarlo antes de que la conjunción solar lo haga invisible desde la Tierra.
Eso es apenas suficiente para establecer parámetros orbitales básicos, mucho menos conducir análisis composicional detallado de un objeto viajando a 30 km por segundo a través del vacío del espacio. El debate en línea refleja esta incertidumbre de maneras predecibles. Los algoritmos de redes sociales recompensan interpretaciones extremas, amplificando afirmaciones sobre artefactos alienígenas y conspiraciones cósmicas mientras entierran análisis científicos medidos en feeds optimizados para engagement en lugar de precisión. Figuras de alto perfil con millones de seguidores pueden moldear la percepción pública del 3/Atlas con una sola publicación inflamatoria, independientemente de su experiencia real en astronomía o astrobiología. La respuesta de la NASA ha sido comunicación de crisis ejemplar, reconocer las observaciones inusuales, explicar los fenómenos naturales que podrían explicarlas, y enfatizar que ninguna evidencia apoya origen artificial o comportamiento amenazante para la Tierra. El Dr. Paul Chodas del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra ha sido particularmente claro: todos los datos actuales son consistentes con que el 3/Atlas es un cometa natural con química inusual, pero no imposible. Pero aquí está lo que hace esta situación diferente de falsas alarmas anteriores. Las redes de detección que encontraron el 3/Atlas están específicamente diseñadas para ser transparentes y rápidas. El sistema de telescopio Atlas publica observaciones dentro de horas después de la detección, haciendo virtualmente imposible suprimir u ocultar datos sobre objetos potencialmente peligrosos. Si el 3/Atlas estuviera comportándose de maneras verdaderamente anómalas, haciendo correcciones de curso, emitiendo señales estructuradas, o exhibiendo perfección geométrica, la evidencia estaría inmediatamente disponible para astrónomos en todo el mundo. Esta transparencia es tanto reconfortante como ligeramente decepcionante. La noción romántica de encubrimientos gubernamentales y visitantes cósmicos ocultos choca con la realidad de la astronomía moderna: una red global de observadores, sistemas automatizados de detección, y cooperación internacional que hace que los secretos astronómicos sean casi imposibles de mantener. La física del viaje interplanetario también restringe las teorías más exóticas sobre el 3/Atlas. Su trayectoria hiperbólica y distancia actual de la Tierra hacen imposible lanzar una misión de intercepción con tecnología existente. La Agencia Espacial Europea ha sido explícita sobre esta limitación. Simplemente no tenemos naves espaciales capaces de igualar la velocidad y trayectoria del objeto con tan poco tiempo de aviso. Esta incapacidad de muestrear directamente el 3/Atlas significa que estamos limitados a la observación remota, análisis espectroscópico y cualquier dato que las sondas marcianas puedan recopilar durante el encuentro de octubre. Es como tratar de identificar la nacionalidad, profesión e intenciones de una persona observándola pasar por tu ventana por la noche a varias cuadras de distancia. Sin embargo, las mismas limitaciones de nuestras capacidades observacionales crean espacio tanto para escepticismo científico saludable como para pensamiento conspirador no saludable. ¿Qué exactamente constituiría prueba de que el 3/Atlas está artificialmente diseñado? Los criterios son bastante específicos: maniobras orbitales no keplerianas que sugieren propulsión, transmisiones de radio de banda estrecha indicando inteligencia, estructuras geométricas visibles en imágenes de alta resolución, o firmas químicas que no podrían ocurrir naturalmente. Ninguno de estos ha sido observado. El 3/Atlas sigue una trayectoria hiperbólica perfectamente predecible consistente con la física gravitacional. Ningún radiotelescopio ha detectado señales artificiales. Su coma aparece difusa y nebulosa, sin los bordes afilados o patrones geométricos que sugerirían origen manufacturado. Incluso su química inusual, aunque intrigante, cae dentro del rango de lo que es teóricamente posible para cometas formados en diferentes ambientes estelares. Pero la ausencia de evidencia no siempre es evidencia de ausencia. Como dice el dicho, la verdadera pregunta es si estamos buscando con suficiente empeño, con los instrumentos correctos, en los momentos correctos, por las firmas correctas. El brillo verde reportado en septiembre agrega otra capa de intriga e incertidumbre. Los compuestos de dicarbono y cianuro pueden de hecho producir coloración esmeralda en comas cometarias,
pero los procesos moleculares exactos responsables del tono observado permanecen sin confirmar. Diferentes telescopios, diferentes condiciones atmosféricas y diferentes técnicas observacionales pueden producir resultados conflictivos sobre color y composición. Es aquí donde los elementos noir de nuestra historia se vuelven más aparentes. La ciencia corrige, pero la conspiración conecta. La metodología científica requiere múltiples confirmaciones independientes, revisión por pares y significancia estadística antes de aceptar afirmaciones extraordinarias. El pensamiento conspirador, en contraste, teje observaciones aisladas en narrativas convincentes que resisten la verificación convencional. El 3I/Atlas existe en el espacio liminal entre estos dos enfoques. Su química inusual es científicamente interesante, pero no imposible. Su momento cerca de Marte es cósmicamente coincidental, pero no sobrenatural. Su periodo de proximidad invisible al planeta rojo es astronómicamente normal, pero dramáticamente perfecto. El objeto parece diseñado para frustrar tanto la explicación convencional como la interpretación extraordinaria. Demasiado extraño para ser completamente ordinario, demasiado ordinario para ser completamente extraño. Esta ambigüedad crea lo que los psicólogos llaman el efecto de incertidumbre. Nuestras mentes se vuelven más activas, más buscadoras de patrones, más dispuestas a entretener posibilidades inusuales cuando se enfrentan con información incompleta. El 3I/Atlas proporciona suficientes datos anómalos para activar nuestra curiosidad mientras permanece dentro de los límites de fenómenos naturales. A medida que nos preparamos para perder contacto visual con el cometa durante su encuentro con Marte, somos forzados a confrontar las limitaciones del conocimiento humano y el poder del momento cósmico. Durante varias semanas, el 3I/Atlas estará haciendo algo cerca de Marte, mientras los telescopios de la Tierra apuntan inútilmente al cielo vacío. Cuando recuperemos contacto a finales de noviembre, ¿estaremos mirando el mismo objeto? El calentamiento solar durante el paso por el perihelio puede alterar fundamentalmente la apariencia de un cometa, removiendo capas superficiales y revelando composiciones químicas completamente diferentes. El 3I/Atlas que emerge de detrás del Sol puede contar una historia completamente diferente de la que desapareció en octubre. Esta evolución agrega una variable más a nuestra creciente colección de incertidumbres. ¿Estamos estudiando un objeto 2? ¿La química que medimos es representativa de todo el núcleo o solo de sus capas más externas? El 3I/Atlas post-perihelio confirmará nuestra hipótesis de cometa natural o revelará algo que desafía nuestra comprensión de la química interestelar. La posibilidad más inquietante es que tal vez nunca sepamos con certeza. El 3I/Atlas podría completar su encuentro con Marte, pasar por el calentamiento del perihelio y partir de nuestro sistema solar, llevando sus secretos de vuelta al vacío interestelar. Nos quedaríamos con datos espectroscópicos, cálculos orbitales y especulación interminable sobre lo que realmente sucedió durante esas semanas invisibles. En octubre. Tal vez esa sea la verdadera prueba, no si podemos resolver el misterio del 3I/Atlas. Algunos misterios cósmicos pueden permanecer insolubles con la tecnología actual y capacidades observacionales, sino si podemos mantener honestidad intelectual y metodología rigurosa mientras confrontamos fenómenos que resisten la categorización fácil. La trascendencia en este contexto significa elegir curiosidad sobre certeza, evidencia sobre especulación e investigación colaborativa sobre opinión individual. Significa financiar los telescopios, entrenar a los científicos y mantener la cooperación internacional necesaria para el progreso científico genuino. Las soluciones empaquetadas siempre estarán disponibles: artefactos alienígenas, astronautas antiguos, conspiraciones gubernamentales, o simple descarte de cualquier cosa que no encaje en marcos convencionales. Estas opciones no requieren esfuerzo, aprendizaje o crecimiento. Pero el universo parece diseñado para recompensar la curiosidad con descubrimiento, investigación con perspicacia y paciencia con comprensión. El 3I/Atlas representa una oportunidad para demostrar que la civilización humana está lista
para los misterios genuinos que nos esperan entre las estrellas. La elección es nuestra, pero las consecuencias se extenderán mucho más allá de nuestra comprensión actual de la química interestelar y restauración atmosférica marciana. Estamos eligiendo el tipo de especie que queremos convertirnos mientras nos aventuramos en un cosmos que regularmente nos presenta fenómenos más extraños de lo que actualmente imaginamos. Mucho antes de que los telescopios de la NASA escanearan el cosmos por visitantes interestelares, los seres humanos observaban los cielos con una mezcla de admiración y terror. Los astrónomos antiguos, sumerios, egipcios, mayas, chinos, desarrollaron sistemas sofisticados para rastrear movimiento celestial, pero no tenían marco para entender objetos que podrían originarse más allá de nuestro sistema solar. El registro histórico no contiene relatos verificados de visitantes como el 3/Atlas. Pero esta ausencia puede decirnos más sobre limitaciones de observación que sobre realidad cósmica. Los observadores antiguos del cielo se enfocaban en fenómenos regulares y predecibles, los movimientos de los planetas, los ciclos de los eclipses, la aparición estacional de constelaciones familiares. Un objeto tenue y de movimiento rápido en una trayectoria hiperbólica probablemente aparecería como poco más que una estrella débil que vagaba por los cielos durante unas pocas semanas antes de desaparecer para siempre. Sin embargo, la mitología está repleta de historias que podrían, con considerable imaginación, ser interpretadas como memorias distorsionadas de eventos astronómicos inusuales, barcos celestiales llevando dioses entre mundos, mensajeros celestiales llegando durante tiempos de grandes cambios, estrellas errantes que aparecían sin aviso y desaparecían tan misteriosamente. La épica de creación sumeria Enuma Elis describe a Marduk llegando de la oscuridad externa para batallar el caos primordial y establecer orden cósmico. La mitología egipcia habla de barcas solares que llevaban conciencia divina a través del océano celestial. Los astrónomos mayas rastreaban Venus con precisión extraordinaria, pero también registraban estrellas invitadas que investigadores modernos interpretan como supernovas o cometas. Estos paralelos son fascinantes como artefactos culturales, pero debemos ser cristalinos. No hay evidencia que vincule mitología antigua con objetos interestelares modernos. La tendencia humana de encontrar patrones en coincidencias opera tan poderosamente ahora como hace 4,000 años. Cuando encontramos algo verdaderamente inusual, como el 3/Atlas, instintivamente buscamos precedentes históricos, incluso cuando ninguno existe. Este comportamiento de búsqueda de patrones sirvió bien a nuestros ancestros cuando distinguían entre arbustos que contenían depredadores versus aquellos que contenían solo viento. Pero cuando se aplica a fenómenos cósmicos, las mismas herramientas cognitivas que una vez garantizaron supervivencia pueden llevarnos a madrigueras de conejos, de sesgo de confirmación y falsa correlación. Considera cómo los cometas históricamente funcionaron como presagios de cambio político y social. La aparición del cometa Halley en 1066 fue interpretada como prediciendo la conquista normanda de Inglaterra. El gran cometa de 1577 convenció a nobles europeos de que Dios estaba anunciando la Reforma protestante. Los astrónomos chinos desarrollaron sistemas elaborados para correlacionar visitantes celestiales con transiciones dinásticas. Ninguna de estas correlaciones probó ser causal, por supuesto. Los cometas no influyen en la política humana más de lo que la política humana influye en órbitas cometarias. Pero el poder psicológico del momento cósmico creó ciclos de retroalimentación donde eventos astronómicos inusuales se convirtieron en profecías autorrealizables, moldeando el comportamiento humano de maneras que hicieron que las predicciones parecieran precisas. El 3/Atlas llega durante un momento similar de transición histórica. La civilización humana está en una encrucijada entre existencia planetaria e interplanetaria. Hemos descubierto potenciales bioasignaturas en Marte, desarrollado tecnología para desviar asteroides y comenzado planificación seria para asentamientos permanentes, más allá de la Tierra. La llegada del cometa coincide no solo con descubrimientos marcianos, sino con la emergencia de la humanidad como una especie espacial. ¿Es este momento significativo?
¿O simplemente estamos más sensibles a eventos cósmicos porque finalmente desarrollamos las herramientas para detectarlos y analizarlos? El principio antrópico sugiere que observamos el universo precisamente en el momento en que la observación se vuelve posible, no porque el universo estuviera esperándonos, sino porque no podríamos haberlo observado antes. Sin embargo, hay algo profundamente inquietante sobre la precisión de estas coincidencias. El 3I/Atlas no solo llega durante un periodo de exploración de Marte. Llega específicamente mientras descubrimos la evidencia de bioasignatura más fuerte en el cráter G0. No solo pasa por el sistema solar interno, se aproxima a Marte exactamente a la distancia y momento que maximizarían la intriga científica mientras minimizan la certeza observacional. Las culturas antiguas lidiaban con este tipo de sincronicidad cósmica invocando intervención divina o diseño sobrenatural. Las culturas modernas luchan por encontrar marcos explicativos equivalentes que satisfagan tanto nuestro escepticismo científico como nuestro sentido intuitivo de que algunos patrones trascienden mera coincidencia. El planeta clásico Marte, nombrado en honor al dios romano de la guerra, lleva bagaje cultural que influye en cómo interpretamos eventos en su vecindad. El planeta rojo siempre ha representado conflicto, cambio y transformación en la conciencia humana. Cuando un visitante interestelar se aproxima a Marte, nuestra programación mitológica se activa, lo reconozcamos o no. Pero tal vez el paralelo histórico más intrigante no se encuentre en textos antiguos, sino en la evolución de la propia observación humana. Cada generación desarrolla nuevas herramientas para ver el cosmos. Y cada nueva herramienta revela fenómenos que generaciones anteriores no podían detectar o entender. Los radiotelescopios revelaron púlsares. Los observatorios espaciales descubrieron exoplanetas. La red Atlas ahora detecta visitantes interestelares. ¿Y si el patrón no fuera que objetos inusuales llegan en momentos significativos, sino que nuestra definición de significativo se expande para acomodar lo que somos capaces de observar? ¿Y si el 3I/Atlas estuviera haciendo aproximaciones similares a Marte durante millones de años? Pero solo ahora tenemos la tecnología para detectar su química y el contexto cultural para encontrar su momento significativo. Esto plantea una pregunta provocativa. Si civilizaciones avanzadas quisieran dejar migas de pan para especies en desarrollo, ¿dónde las esconderían? La respuesta puede estar a plena vista, pero codificada en fenómenos que se vuelven visibles solo cuando una especie alcanza madurez tecnológica e intelectual suficiente para decodificarlos. Tales migas no necesitarían ser artefactos artificiales. Podrían ser fenómenos naturales arreglados o cronometrados de maneras que transmiten información a observadores suficientemente avanzados. Un cometa con química inusual llegando durante un momento de descubrimiento astrobiológico. Firmas espectroscópicas que se revelan solo para civilizaciones capaces de astronomía infrarroja. Mecánica orbital que crea coincidencias significativas para especies lo suficientemente sofisticadas para calcular trayectorias hiperbólicas. Por supuesto, esto se aventura bien en territorio especulativo. No tenemos evidencia de que el 3I/Atlas represente algo más que química natural siguiendo leyes naturales. Pero el marco de migas naturales proporciona un experimento mental útil para entender por qué ciertos eventos cósmicos parecen preñados de significado incluso cuando el análisis convencional sugiere pura coincidencia. Nuestra metodología siguiendo adelante debe ser explícitamente bifurcada. Entretendremos posibilidades mientras las verificamos rigurosamente contra datos disponibles. Exploraremos patrones mientras reconocemos la tendencia humana de imponer significado en eventos aleatorios. Haremos preguntas de ¿y si?, mientras mantenemos estándares de evidencia de ¿qué es? Los astrónomos antiguos que rastreaban movimientos planetarios y registraban eventos celestiales estaban haciendo algo profundamente importante, incluso cuando sus interpretaciones eran totalmente incorrectas. Estaban estableciendo la fundación observacional que eventualmente nos permitiría detectar el 3I/Atlas y calcular su origen interestelar. Sus impulsos de búsqueda de patrones y creación de significado, por más equivocados que fueran,
Eran ensayos para la búsqueda de patrones que estamos haciendo ahora. La diferencia es que tenemos mejores herramientas y metodologías más rigurosas, pero la respuesta humana fundamental al misterio cósmico permanece sin cambios. Observamos, nos maravillamos y tratamos de entender nuestro lugar en un universo aparentemente infinito que, ocasionalmente nos presenta fenómenos que parecen casi demasiado coincidentes para ser verdaderamente coincidentes. ¿Y si los dioses del cielo que nuestros ancestros imaginaban fueran simplemente su forma de describir realidades, que podían sentir pero aún no medir? ¿Y si el 3/Atlas fuera exactamente el tipo de fenómeno que habría inspirado mitos sobre mensajeros celestiales? Si solo los observadores antiguos poseyeran telescopios lo suficientemente poderosos para detectarlo. Cada pocos años, la cultura de Internet redescubre el supuesto ciclo de 3,600 años de Nibiru, un planeta mítico que supuestamente se aproxima a la Tierra en una órbita altamente elíptica, trayendo consigo astronautas antiguos, manipulación genética y el ascenso y caída de civilizaciones humanas. La historia se origina principalmente con Zecharia Sitchin, cuyas traducciones de tabletas cuneiformes sumerias proponían que seres avanzados llamados Anunnaki visitaban la Tierra periódicamente para minar oro e interferir en la evolución humana. La NASA ha gastado recursos considerables para desmentir estas afirmaciones. No hay ningún planeta renegado en ruta de colisión con la Tierra. Ninguna evidencia gravitacional sugiere un cuerpo masivo escondido en el sistema solar exterior en una órbita de 3,600 años. Ninguna observación astronómica apoya la existencia de Nibiru, a pesar de décadas de búsquedas sofisticadas del cielo que fácilmente detectarían tal objeto. La mitología de Nibiru representa exactamente el tipo de pensamiento pseudocientífico que hace que anomalías astronómicas genuinas como el 3/Atlas sean tan difíciles de discutir racionalmente. Cuando Internet está inundado con afirmaciones sobre astronautas antiguos y conspiraciones planetarias, los misterios científicos legítimos se pierden en el ruido de especulación no falsificable. Pero aquí está lo que hace al 3/Atlas fundamentalmente diferente de las fantasías de Nibiru: es real, es observado, y su comportamiento sigue leyes predecibles de la física. Múltiples observatorios han rastreado su trayectoria independientemente. Su órbita hiperbólica fue calculada y verificada. Su química fue analizada por los instrumentos más sofisticados que la humanidad jamás haya construido. El 3/Atlas no retorna cada 3,600 años porque no está ligado a nuestro sistema solar. Las órbitas hiperbólicas son pases de ida. Los objetos que las siguen llegan del espacio interestelar y parten al espacio interestelar, para nunca volver. Esto es matemática, no mitología. Sin embargo, el atractivo persistente de eventos cósmicos cíclicos revela algo importante sobre la psicología humana. Encontramos consuelo en patrones, incluso ficticios. La idea de que eventos significativos se repiten en horarios predecibles nos da una sensación de control sobre fuerzas que de otra manera serían incomprensibles. Si podemos predecir cuándo los dioses regresan, tal vez podamos prepararnos para su llegada. Los objetos interestelares reales como el 3/Atlas no ofrecen tal consuelo. Llegan sin aviso de direcciones aleatorias, siguen trayectorias determinadas por la física en lugar de profecía, y parten para siempre al vacío cósmico. No hay ciclo para decodificar, ningún patrón para predecir, ninguna manera de prepararse para el próximo encuentro porque no tenemos idea de cuándo o si ocurrirá. Esta imprevisibilidad puede ser más inquietante que la falsa certeza de ciclos míticos. Al menos los entusiastas de Nibiru saben qué están esperando y cuándo esperarlo. El 3/Atlas ofrece solo preguntas: ¿de dónde vino? ¿Por qué su química parece tan perfectamente adecuada para restauración atmosférica marciana? ¿Qué sucederá durante su encuentro invisible con el planeta rojo? El contraste entre incertidumbre basada en ciencia y mitología no falsificable ilustra por qué el pensamiento crítico es tan crucial al evaluar anomalías cósmicas. La ciencia admite ignorancia, propone hipótesis comprobables y actualiza conclusiones basándose en nueva evidencia. La pseudociencia afirma certeza, resiste pruebas e interpreta toda evidencia como confirmación de creencias predeterminadas.
Pero no debemos descartar las necesidades psicológicas que impulsan a las personas hacia narrativas cósmicas cíclicas. El universo realmente es vasto, antiguo y lleno de fenómenos que ofuscan la comprensión humana. El deseo de encontrar patrones significativos en el caos cósmico representa una respuesta profundamente humana a la incertidumbre existencial. ¿Y si pudiéramos aprovechar ese impulso de búsqueda de patrones al servicio de investigación científica legítima, en lugar de imponer ciclos ficticios en eventos aleatorios? ¿Y si buscáramos patrones genuinos en los datos limitados que tenemos sobre visitantes interestelares? 3 objetos interestelares confirmados en menos de una década sugieren que estos visitantes pueden ser más comunes de lo que se pensaba anteriormente. 1 /diagonal, Oumuamua exhibió aceleración inusual. 2 /diagonal Borisov se comportó como un cometa convencional. 3 /diagonal Atlas muestra química inusual y momento extraño. Esto difícilmente es suficiente para análisis estadístico, pero es suficiente para sugerir que el espacio interestelar puede ser más químicamente diverso de lo que nuestros modelos predicen. El verdadero ciclo de 3,600 años no es el retorno de astronautas antiguos. Es aproximadamente cuánto tiempo la civilización humana ha mantenido registros escritos lo suficientemente sofisticados para detectar patrones en eventos cósmicos. Hemos estado observando los cielos sistemáticamente durante aproximadamente ese tiempo, desarrollando herramientas cada vez más poderosas para observación y análisis. ¿Y si el ciclo significativo no fuera cósmico, sino tecnológico? Cada pocas generaciones, desarrollamos nuevas capacidades para detectar y analizar fenómenos celestiales. Cada salto tecnológico revela nuevas clases de objetos y eventos que siempre estuvieron ahí, pero anteriormente invisibles. Los radiotelescopios revelaron púlsares, cuásares y la radiación cósmica de fondo. Los observatorios espaciales detectaron ráfagas de rayos gamma, ondas gravitacionales y miles de exoplanetas. Las búsquedas automatizadas del cielo ahora detectan asteroides, supernovas y visitantes interestelares con precisión sin precedentes. El 3 /diagonal Atlas representa la última iteración de esta evolución tecnológica. Ahora podemos detectar, rastrear y analizar la química de objetos de otros sistemas estelares. Esta capacidad tiene menos de una década, lo que significa que todavía estamos aprendiendo que es normal versus anómalo para visitantes interestelares. Internet amplifica tanto los beneficios como los peligros de este rápido progreso tecnológico. Los descubrimientos astronómicos legítimos se difunden globalmente en horas, permitiendo colaboración y verificación sin precedentes. Pero la desinformación se difunde igual de rápido, mezclando misterios científicos genuinos con teorías de astronautas antiguos y especulación conspiradora. El desafío es mantener rigor científico mientras reconocemos que nuestra comprensión actual de la química interestelar y mecánica orbital puede estar incompleta. El 3 /diagonal Atlas no encaja perfectamente en categorías existentes, pero eso no significa que requiera explicaciones extraordinarias. A veces, la naturaleza es simplemente más creativa de lo que nuestros modelos anticipan. ¿Los mitos antiguos podrían representar memorias distorsionadas de eventos astronómicos reales? Posiblemente. Cometas brillantes, lluvias de meteoros y exhibiciones de aurora habrían parecido sobrenaturales para observadores preindustriales. Pero hay una diferencia crucial entre reconocer que la astronomía influye en la mitología y afirmar que la mitología describe astronomía con precisión. Las tabletas sumerias que Sitchin tradujo contienen logros notables en matemáticas, astronomía e ingeniería. Pero reflejan la comprensión cosmológica de su tiempo, no conocimiento secreto entregado por visitantes extraterrestres. Cuando proyectamos conceptos científicos modernos en textos antiguos, generalmente aprendemos más sobre nuestras propias suposiciones que sobre realidades históricas. El 3 /diagonal Atlas nos ofrece una oportunidad de practicar mejor higiene intelectual. Podemos reconocer sus propiedades inusuales sin invocar teorías de astronautas antiguos. Podemos explorar sus implicaciones para la química atmosférica marciana sin afirmar que representa terraformación deliberada.
Podemos hacer preguntas profundas sobre momento cósmico y mecanismos de entrega interestelares sin abandonar los estándares de evidencia que distinguen ciencia de especulación. El ciclo real que vale la pena entender no es el retorno mítico de Nibiru, es la tendencia humana recurrente de encontrar significado en eventos cósmicos y nuestra capacidad evolutiva de probar esos significados contra la realidad observable. A medida que el 3I/Atlas se aproxima a su encuentro invisible con Marte, estamos participando en la última iteración de la tradición intelectual más antigua de la humanidad, observando los cielos, buscando patrones y tratando de entender nuestro lugar en un universo que regularmente nos presenta fenómenos que desafían nuestras suposiciones sobre lo que es posible. Volvamos a la química que hace al 3I/Atlas tan intrigante, una proporción de dióxido de carbono a agua de aproximadamente 8:1, entre las más altas jamás medidas en cualquier cometa. Para entender por qué esto importa, necesitamos pensar en Marte no como es ahora, sino como una vez fue, y potencialmente podría ser de nuevo. Hace 4.000 millones de años, Marte poseía una atmósfera densa, ríos corrientes y posiblemente vastos océanos. La superficie del planeta rojo lleva las firmas inconfundibles de erosión por agua, valles de ríos antiguos, formaciones de delta y depósitos minerales que requieren agua líquida para formarse. El cráter G0, donde Perseverance está actualmente buscando bioasignaturas, representa el remanente de este Marte más húmedo y hospitalario. ¿Qué sucedió con toda esa agua y atmósfera? Marte perdió su campo magnético temprano en su historia, dejando al planeta vulnerable al arranque por el viento solar a lo largo de miles de millones de años. La delgada atmósfera marciana que observamos hoy, menos del 1% de la presión superficial de la Tierra, representa el residuo de lo que una vez fue una envoltura sustancial de gases. La atmósfera marciana actual ya es 95% dióxido de carbono, pero simplemente no hay suficiente para crear calentamiento significativo de efecto invernadero o presión atmosférica. Si pudieras de alguna manera espesar la atmósfera de Marte mientras mantienes su composición química, podrías comenzar a revertir el largo deslizamiento del planeta hacia la esterilidad congelada. Por supuesto, la escala importa enormemente. Un solo cometa, incluso con contenido volátil exótico, no lleva material suficiente para alterar significativamente una atmósfera planetaria. Marte ha estado perdiendo gases al espacio durante miles de millones de años. Una entrega de dióxido de carbono cometario sería como agregar una cucharadita de azúcar a una piscina olímpica vacía. Pero ¿y si el 3I/Atlas representara no un evento único, sino un componente de un proceso mayor? El experimento mental especulativo se escribe solo, si alguien quisiera gradualmente restaurar la atmósfera de Marte en escalas de tiempo geológicas, entregas repetidas de materiales ricos en dióxido de carbono serían exactamente el enfoque correcto. No suficiente para terraformar el planeta rápidamente, pero suficiente para empujar la evolución atmosférica en una dirección más habitable. Los patrones de calentamiento del 3I/Atlas sustentan esta especulación de maneras interesantes. A medida que el cometa se aproxima al perihelio a finales de octubre, el calentamiento solar maximizará la liberación de gas precisamente cuando esté más cerca de Marte. La geometría crea condiciones ideales para entrega atmosférica, si eso es realmente lo que estamos observando. Datos espectroscópicos recientes revelan complejidad adicional en la química del cometa. Además del dominante dióxido de carbono, los instrumentos detectaron compuestos orgánicos que podrían servir como bloques de construcción para química atmosférica más compleja. La presencia de monóxido de carbono sugiere condiciones de formación muy diferentes de los cometas nativos de nuestro sistema solar. El brillo verde reportado en septiembre agrega otra capa de intriga. Mientras los procesos moleculares exactos permanecen sin confirmar, la coloración podría indicar compuestos de cianuro o moléculas de dicarbono, química que sería altamente relevante para proyectos de ingeniería atmosférica, incluso si ocurre a través de procesos puramente naturales. Pero necesitamos tener cuidado sobre imponer narrativas de diseño en fenómenos naturales. Los cometas liberan gas en patrones predecibles determinados por calentamiento solar y composición nuclear. El hecho de que el 3I/Atlas libere dióxido de carbono cuando se calienta no indica necesariamente entrega atmosférica intencional.
Podría simplemente reflejar la química de su ambiente de formación alrededor de una estrella distante. Una explicación propuesta para el dominio inusual de CO involucra sublimación selectiva. Si el núcleo del cometa está cubierto con una capa de hielo de dióxido de carbono, esto podría suprimir la liberación de reservorios de hielo de agua más profundos, creando las proporciones químicas observadas. A medida que el 3I/diagonal Atlas continúa calentándose durante su aproximación al perihelio, podemos ver estas proporciones evolucionar, revelando diferentes capas de su historia congelada. El momento de liberación máxima de gas también se alinea con el periodo de proximidad invisible del 3I/diagonal Atlas a Marte. Los telescopios terrestres serán incapaces de observar el cometa durante su aproximación más cercana al planeta rojo, creando una ventana perfecta de incertidumbre observacional durante la fase químicamente más activa de su paso por el sistema solar. Si esto fuera una novela de ciencia ficción, la configuración sería obvia: un sistema de entrega interestelar para maximizar contribución atmosférica mientras minimiza detección por observadores terrestres. La química es perfecta, el momento es perfecto, y la geometría crea condiciones ideales tanto para entrega como para negabilidad. Por supuesto, la realidad opera de acuerdo con la física en lugar de conveniencia narrativa. La conjunción solar que esconde al 3I/diagonal Atlas de la Tierra es una consecuencia predecible de la mecánica orbital, no evidencia de diseño inteligente. La liberación de CO refleja composición nuclear determinada por procesos de formación alrededor de una estrella distante, no especificaciones de ingeniería atmosférica. Sin embargo, las coincidencias se acumulan con precisión casi satírica. Un visitante interestelar cargado con gases de efecto invernadero llega justo cuando descubrimos potenciales bioasignaturas marcianas. Su química está dominada precisamente por los compuestos que Marte necesita para restauración atmosférica. Su trayectoria lo trae más cerca de Marte durante un periodo de calentamiento solar máximo y observación terrestre mínima. Las sondas orbitales marcianas de la Agencia Espacial Europea representan nuestra mejor esperanza para resolver estas preguntas. Si el 3I/diagonal Atlas está de hecho entregando cantidades significativas de dióxido de carbono a la vecindad de Marte, el Trace Gas Orbiter debería ser capaz de detectar y analizar las firmas químicas. Mars Express puede incluso fotografiar la estructura de la coma del cometa durante la aproximación más cercana, que constituiría evidencia de ingeniería atmosférica intencional versus liberación de gas cometaria natural. Las firmas serían sutiles pero potencialmente detectables: chorros de gas inusualmente enfocados apuntando hacia Marte, composiciones químicas que cambian basándose en proximidad planetaria, o patrones de liberación de gas que no se correlacionan con calentamiento solar podrían todos sugerir guía artificial. Ninguno de estos ha sido observado. Pero las mediciones cruciales ocurrirán durante el periodo de ceguera observacional de la Tierra. Dependeremos de instrumentos basados en Marte para decirnos qué realmente sucede cuando el 3I/diagonal Atlas hace su aproximación más cercana al planeta rojo. La especulación sobre terraformación, aunque científicamente cuestionable, sirve una función narrativa importante. Nos fuerza a pensar en Marte como un mundo dinámico en lugar de un museo estático. El planeta rojo no es solo un repositorio de historia antigua. Es un mundo potencialmente habitable cuya química atmosférica podría, en principio, ser modificada por contribuciones externas. Ya sea que esas contribuciones vengan de entrega interestelar natural o proyectos de ingeniería humana, la química subyacente permanece la misma. Dióxido de carbono, vapor de agua y compuestos orgánicos traza representan las materias primas para restauración atmosférica, independientemente de su fuente. El 3I/diagonal Atlas puede estar mostrándonos cómo la ingeniería atmosférica marciana podría verse, incluso si está sucediendo a través de procesos puramente naturales. El cometa lleva un conjunto de química perfectamente adecuado para calentamiento de efecto invernadero, espesamiento atmosférico y complejidad orgánica. Exactamente lo que cualquier proyecto de terraformación priorizaría. A medida que nos aproximamos al encuentro de octubre, la pregunta no es si el 3I/diagonal Atlas transformará Marte. La escala es demasiado pequeña para cambio dramático.
La pregunta es si observaremos química que nos enseñe algo nuevo sobre ingeniería atmosférica, restauración planetaria y los tipos de materiales que el espacio interestelar hace disponibles para proyectos de construcción de mundos. La verdadera terraformación puede estar sucediendo en nuestras mentes, mientras el 3/Atlas nos fuerza a imaginar Marte no como es, sino como podría ser. La línea base científica debe ser claramente declarada. No hay actualmente evidencia de que el 3/Atlas lleve organismos vivos o material biológico. El espacio interestelar es hostil a la vida como la conocemos. Radiación cósmica, frío extremo y condiciones de vacío destruirían la mayoría de las moléculas biológicas durante los millones de años necesarios para viaje interestelar. Pero la ausencia de evidencia actual no excluye especulación interesante sobre panspermia dirigida. La hipótesis de que la vida podría difundirse entre mundos a través de siembra deliberada en lugar de azar aleatorio. Si una civilización avanzada quisiera distribuir materiales biológicos a través de distancias interestelares, los cometas harían excelentes vehículos de entrega. La química que detectamos en el 3/Atlas, dióxido de carbono, agua, compuestos orgánicos, representa precisamente la fundación molecular necesaria para vida basada en carbono. Mientras estos materiales podrían soportar biología, ellos mismos no constituyen biología. La distinción es crucial: tener los ingredientes para un pastel no significa que tienes un pastel real. Aún así, el momento de la llegada del 3/Atlas demanda consideración. Justo cuando descubrimos potenciales bioasignaturas en antiguas rocas marcianas, un visitante interestelar se aproxima llevando el kit de herramientas químicas necesario para restauración atmosférica y complejidad biológica. La coincidencia parece casi deliberada. El concepto popular de ADN basura fue ampliamente desacreditado por la biología molecular moderna. Lo que una vez fueron consideradas regiones no codificadoras del genoma frecuentemente contienen secuencias regulatorias, elementos estructurales y artefactos evolutivos con importantes funciones biológicas. No hay evidencia de software cósmico dormido esperando ser activado por química interestelar, a pesar del atractivo persistente de esta idea en ciencia ficción. Pero la metáfora permanece útil para pensar sobre potencial dormido. El propio Marte puede contener interruptores biológicos que podrían ser activados por los disparadores químicos correctos. El descubrimiento de potenciales bioasignaturas en el cráter G0 sugiere que Marte una vez poseyó las condiciones necesarias para vida. ¿Y si algún remanente de ese potencial biológico permaneciera dormido, esperando por condiciones atmosféricas que mejoren lo suficiente para soportar actividad renovada? Esto se aventura bien en territorio especulativo, pero vale considerar el efecto espejo. La verdadera activación sucediendo ahora mismo es la atención e inversión humanas. El descubrimiento de posibles bioasignaturas marcianas energizó la investigación astrobiológica, aumentó el financiamiento para misiones de retorno de muestras marcianas y enfocó la atención pública en la posibilidad de vida más allá de la Tierra. En este sentido, el 3/Atlas puede estar activando comportamiento humano en lugar de biología marciana. Su química inusual y momento capturaron imaginaciones, generaron cobertura mediática y crearon un marco narrativo que hace que Marte parezca más vivo, más dinámico, más digno de exploración de lo que parecía hace solo unos meses. La hipótesis de panspermia, propuesta primero por Svante Arrhenius en 1906, sugiere que la vida se difunde por el universo vía cometas, asteroides y otros cuerpos celestes. Mientras la mayoría de los científicos considera la panspermia natural improbable debido a las duras condiciones de viaje espacial, la panspermia dirigida, siembra intencional por civilizaciones inteligentes, permanece como una posibilidad teórica. Si el 3/Atlas estuviera llevando materiales biológicos, ¿qué esperaríamos detectar? ¿Moléculas orgánicas más complejas que simples compuestos de carbono? ¿Firmas químicas que sugieren procesos metabólicos? ¿Proporciones isotópicas que difieren de material no biológico? ¿Posiblemente incluso estructuras celulares preservadas que podrían sobrevivir viaje interestelar?
Observaciones espectroscópicas actuales detectaron compuestos orgánicos en la coma del 3I/Atlas. Pero estos parecen ser moléculas simples basadas en carbono consistentes con procesos naturales de formación. Nada observado hasta ahora sugiere origen biológico, aunque las limitaciones de sensado remoto significan que podemos perder firmas más sutiles de actividad biológica. La verdadera prueba vendrá si y cuando podamos muestrear directamente material del 3I/Atlas o visitantes interestelares similares. La Agencia Espacial Europea confirmó que ninguna misión de intercepción es posible para este encuentro, pero futuros objetos interestelares pueden proporcionar oportunidades para análisis directo. El retorno de muestras marcianas, actualmente retrasado pero aún planeado para principios de los años 2030, proporcionará nuestra mejor oportunidad para probar antigua biología marciana. Las potenciales bioasignaturas descubiertas por Perseverance, aquellas texturas de manchas de leopardo en las rocas de lodo de G0, podrían contener estructuras celulares preservadas, moléculas orgánicas o firmas isotópicas que confirmarían origen biológico. Si Marte una vez albergó vida, y si esa vida dejó material genético dormido en la geología planetaria, entonces la restauración atmosférica podría teóricamente reactivar algunos procesos biológicos. Esto es altamente especulativo, pero no imposible en principio. El subsuelo terrestre contiene microorganismos dormidos que pueden ser revividos después de millones de años de inactividad. La conexión entre química interestelar y biología terrestre puede ser más sutil que siembra directa. Moléculas orgánicas complejas formadas alrededor de otras estrellas podrían proporcionar materias primas para química prebiótica en mundos como Marte. Dióxido de carbono, metano y agua, los componentes que detectamos en el 3I/Atlas, son bloques de construcción fundamentales para los procesos químicos que eventualmente dan origen a la vida. Pero debemos tener cuidado de no sobreinterpretar coincidencias sugestivas como evidencia de diseño o propósito. El universo contiene vastas cantidades de química orgánica. Los bloques de construcción de la vida están distribuidos por el espacio interestelar. La llegada de cometas ricos en carbono a mundos potencialmente habitables es probablemente más común que rara. Lo que hace al 3I/Atlas interesante no es necesariamente que lleve materiales biológicos, sino que está llegando precisamente en el momento en que estamos más sensibilizados para preguntas sobre el potencial biológico de Marte. El cometa funciona como una especie de prueba de Rorschach cósmica, reflejando nuestras esperanzas y miedos sobre vida en el universo. El atractivo narrativo de conexiones biológicas revela algo importante sobre la psicología humana. Somos organismos buscadores de patrones que evolucionaron para detectar relaciones significativas en ambientes complejos. Cuando encontramos fenómenos como el 3I/Atlas, química inusual llegando en momentos significativos, nuestra programación biológica se activa, existan o no conexiones biológicas genuinas. Esto crea tanto oportunidades como peligros para interpretación científica. La búsqueda de patrones que nos ayuda a detectar firmas biológicas genuinas también puede llevarnos a imponer narrativas biológicas en fenómenos puramente químicos o físicos. Una prueba razonable de corto plazo para conexiones biológicas involucraría analizar las firmas espectrales del 3I/Atlas en busca de aminoácidos, nucleótidos u otras moléculas orgánicas complejas que sugieran procesos biológicos. La instrumentación actual debería ser capaz de detectar tales compuestos si existen en concentraciones suficientes. Las sondas marcianas programadas para observar el 3I/Atlas durante su encuentro de octubre podrían potencialmente detectar firmas biológicas si el cometa estuviera liberando materiales orgánicos complejos. El Trace Gas Orbiter, específicamente diseñado para analizar química atmosférica, sería nuestro mejor instrumento para tal detección. Independientemente de si el 3I/Atlas lleva materiales biológicos o no, su llegada ya activó algo profundo en la conciencia humana, el reconocimiento de que vivimos en un universo donde química interestelar y biología planetaria se cruzan de maneras que estamos apenas comenzando a entender. La pregunta no es si el 3I/Atlas sembrará Marte con vida, la evidencia sugiere que no. La pregunta es si su llegada sembrará mentes humanas con la curiosidad,
financiamiento y determinación necesarios para responder preguntas más profundas sobre la distribución de la vida por todo el cosmos. ¿Estamos proyectando nuestros mitos de origen en una bola de nieve de otro lugar? ¿O estamos finalmente desarrollando las herramientas necesarias para detectar conexiones biológicas genuinas entre mundos? La respuesta puede depender menos de lo que el 3i/Atlas está llevando y más de lo que estamos preparados para buscar. Da un paso fuera del reino de la astronomía por un momento y considera cómo las narrativas moldean el comportamiento humano en escalas tanto íntimas como civilizacionales. Las historias que contamos sobre eventos cósmicos no solo reflejan nuestra comprensión del universo, activamente modifican cómo respondemos a nueva información, asignamos recursos y tomamos decisiones sobre el futuro de la humanidad. La historia de la interpretación de cometas ilustra este ciclo de retroalimentación narrativa perfectamente. El cometa Halley ha aparecido aproximadamente cada 76 años durante milenios, pero cada aparición generó respuestas humanas drásticamente diferentes, dependiendo de las historias culturales prevalecientes sobre visitantes celestiales. Los europeos medievales veían presagios de peste y turbulencia política. Los astrónomos renacentistas veían confirmación de leyes naturales y mecánica celestial predecible. Los observadores modernos ven oportunidades para investigación científica y planificación de misiones espaciales. Mismo cometa, historias diferentes, consecuencias diferentes. El 3i/Atlas llega durante una era cuando nuestras historias sobre visitantes cósmicos están pasando por rápida evolución. La exitosa misión DART en 2022 demostró que la humanidad puede alterar deliberadamente la trayectoria de objetos celestiales. Nos graduamos de observadores pasivos a participantes activos en la dinámica del sistema solar. Esta capacidad tecnológica cambia cómo interpretamos objetos como el 3i/Atlas, transformándolos de puras curiosidades científicas en recursos potenciales o amenazas que pueden requerir respuesta humana. Los algoritmos de medios amplifican esta evolución narrativa de maneras sin precedentes. Las plataformas de redes sociales recompensan interpretaciones extremas y compromiso emocional en lugar de análisis medido. Una sola publicación alegando que el 3i/Atlas es un artefacto alienígena puede alcanzar millones de visualizaciones en horas, mientras cuidadosos artículos científicos explicando su química natural permanecen enterrados en revistas académicas con lectores en los cientos. Esto crea un ciclo de retroalimentación peligroso donde interpretaciones sensacionalistas de misterios científicos genuinos superan análisis matizados, haciendo cada vez más difícil para no especialistas distinguir entre incertidumbre científica legítima y controversia manufacturada. La infraestructura de defensa planetaria que detectó el 3i/Atlas representa un logro notable en cooperación internacional y capacidad tecnológica. La red de telescopios Atlas y sistemas similares escanean todo el cielo visible cada pocas noches, automáticamente detectando y rastreando objetos potencialmente peligrosos. Esta red de vigilancia global redujo dramáticamente el riesgo de ataques cósmicos sorpresa. Pero también creó nuevas categorías de conciencia pública sobre visitantes celestiales. Ahora vivimos en un mundo donde objetos interestelares son detectados y anunciados dentro de días después del descubrimiento, completos con cálculos orbitales preliminares, análisis químico y evaluaciones de riesgo. Este flujo rápido de información permite colaboración científica sin precedentes, pero también crea oportunidades para interpretación errónea y especulación prematura. El desafío es mantener rigor científico mientras reconocemos que nuestra comprensión de la química interestelar y frecuencia de visitantes es genuinamente incompleta. El 3i/Atlas no encaja perfectamente en categorías existentes de objetos cósmicos. Su química es inusual. Su momento es coincidental, y su comportamiento durante el encuentro con Marte ocurrirá durante un periodo de observación terrestre limitada. Estas incertidumbres crean espacio legítimo para especulación científica, pero también proporcionan terreno fértil para afirmaciones no falsificables y teorías de conspiración. La clave es desarrollar mejores herramientas para distinguir entre incertidumbre productiva, el tipo que impulsa investigación científica genuina, e incertidumbre destructiva, que socava decisiones basadas en evidencia.
Las instituciones educacionales juegan un papel crucial en este ecosistema narrativo. Como enseñamos a los estudiantes a pensar sobre misterios cósmicos, evaluar evidencia y tolerar ambigüedad determinará si generaciones futuras abordan objetos como el 3i/Atlas con curiosidad o credulidad. El objetivo no es eliminar especulación, sino garantizar que la especulación permanezca atada a hipótesis comprobables y estándares empíricos. Las implicaciones económicas de estas narrativas también son significativas. El apoyo público para exploración espacial, detección de asteroides y exploración de Marte depende parcialmente de qué tan convincentes hacemos las historias sobre por qué estas actividades importan. El 3i/Atlas proporciona una oportunidad para demostrar el valor práctico de la vigilancia astronómica mientras destaca los misterios científicos que hacen la exploración espacial intelectualmente excitante. Pero hay una responsabilidad que viene con contar historias sobre misterios científicos. Cuando enfatizamos los aspectos dramáticos e inusuales de objetos como el 3i/Atlas, arriesgamos crear expectativas que la realidad puede no cumplir. Si el 3i/Atlas prueba ser un cometa relativamente convencional con química ligeramente inusual, ¿el interés público en visitantes interestelares disminuirá? ¿El apoyo para vigilancia astronómica continuada sufrirá si el misterio se desinfla en explicación mundana? El kit de herramientas saludable para evaluar anomalías cósmicas debe incluir varios componentes clave: verificación de fuente, alfabetización estadística, prueba predictiva y tolerancia confortable a incertidumbre. Las afirmaciones sobre el 3i/Atlas deben ser ponderadas basándose en sus orígenes. Los artículos revisados por pares llevan más autoridad que publicaciones en redes sociales. Las declaraciones institucionales de la NASA o ESA merecen más credibilidad que especulación anónima de Internet. La alfabetización estadística ayuda a distinguir entre anomalías genuinas y efectos de selección. El 3i/Atlas es inusual entre los 3 visitantes interestelares confirmados que detectamos. Pero 3 puntos de datos no constituyen un tamaño de muestra significativo. A medida que nuestras capacidades de detección mejoran y descubrimos más objetos interestelares, el 3i/Atlas puede probar ser menos excepcional de lo que actualmente parece. La prueba predictiva separa especulación significativa de afirmaciones no falsificables. Teorías sobre el 3i/Atlas que hacen predicciones específicas y comprobables sobre su comportamiento durante el encuentro con Marte pueden ser evaluadas cuando nuevos datos se vuelven disponibles. Teorías que permanecen inmunes a prueba empírica, independientemente de lo que observamos, son menos científicamente útiles. La tolerancia a la incertidumbre puede ser la habilidad más importante para navegar misterios cósmicos. El universo regularmente nos presenta fenómenos que desafían nuestros marcos existentes sin necesariamente requerir explicaciones extraordinarias. El 3i/Atlas es genuinamente intrigante de maneras que pueden no ser resolubles con tecnología actual y capacidades observacionales. El metacomentario sobre distribución de información impulsada por algoritmos se aplica directamente a cómo historias sobre el 3i/Atlas se difunden a través de ecosistemas digitales. Las plataformas que priorizan compromisos sobre precisión crean estructuras de incentivo que recompensan interpretaciones sensacionales sobre análisis cuidadoso. Entender estos sesgos sistémicos nos ayuda a evaluar la prominencia relativa de diferentes narrativas sobre eventos cósmicos. La comunicación visual también moldea cómo interpretamos misterios cósmicos. La elección entre presentar el 3i/Atlas a través de imágenes científicas sobrias versus representaciones artísticas sensacionalistas influye en la percepción pública de maneras sutiles pero significativas. Comparaciones de pantalla dividida entre datos espectroscópicos reales y miniaturas especulativas de artefactos alienígenas revelan cómo la presentación afecta la interpretación. A medida que nos aproximamos al encuentro de octubre, estas dinámicas narrativas se vuelven cada vez más importantes. El 3i/Atlas confirmará nuestra hipótesis de cometa natural, revelará algo genuinamente anómalo, o más probablemente, proporcionará datos adicionales que refinan nuestra comprensión sin resolver completamente el misterio.
Como contamos esta historia influenciará el apoyo público para exploración espacial continuada, cooperación internacional en defensa planetaria y financiamiento científico para investigación de objetos interestelares. Las apuestas narrativas son casi tan altas como las científicas. La influencia oculta de historias sobre visitantes cósmicos se extiende más allá de implicaciones políticas inmediatas. Estas narrativas moldean cómo conceptualizamos el lugar de la humanidad en el universo, nuestras responsabilidades como una especie espacial y nuestra preparación para encontrar fenómenos genuinamente anómalos en el futuro. Si el 3/Atlas está probando algo, puede estar probando nuestra capacidad colectiva de mantener curiosidad científica mientras resistimos la tentación de imponer explicaciones prematuras en datos incompletos. El universo no tiene obligación de proporcionarnos respuestas fáciles o certezas confortables. ¿Y si la lección más importante del 3/Atlas no fuera sobre química interestelar o terraformación marciana, sino sobre cómo la conciencia humana responde a la ambigüedad cósmica? ¿Y si nosotros fuéramos el verdadero sujeto de este experimento cósmico? Aquí hay un giro especulativo que podría explicar el momento y la química extraños del 3/Atlas sin invocar inteligencia extraterrestre. ¿Y si los alienígenas responsables de proyectos de ingeniería atmosférica fuéramos en realidad nosotros? O mejor, una iteración anterior de la civilización humana que alcanzó madurez tecnológica y luego cayó, dejando atrás sistemas automatizados que continúan operando a través de escalas de tiempo cósmicas. Esta hipótesis requiere que imaginemos la civilización humana, o algo muy parecido a ella, alcanzando capacidad interestelar cientos de miles o millones de años atrás, y luego sufriendo algún colapso catastrófico que borró la mayoría de los rastros de su logro tecnológico del registro geológico. Antes de su declive, esta civilización anterior puede haber desplegado sistemas autorreplicantes de ingeniería atmosférica, diseñados para mantener habitabilidad en mundos potencialmente capaces de soportar vida por toda la galaxia. ¿Qué evidencia esperaríamos encontrar para tal civilización avanzada predecesora? Capas de contaminación industrial en núcleos de hielo antiguos o rocas sedimentarias. Firmas isotópicas inusuales de procesos nucleares a gran escala. Estructuras artificiales o materiales en la Luna donde procesos geológicos no los borrarían. Escombros orbitales de infraestructura basada en el espacio. Modificaciones genéticas en formas de vida terrestres que no podrían haber ocurrido a través de selección natural sola. Notablemente, ninguna de estas firmas ha sido identificada definitivamente, aunque nuestra capacidad de detectar rastros sutiles de tecnología antigua continúa mejorando. La ausencia de evidencia clara no prueba que ninguna civilización tecnológica anterior existió, pero restringe el alcance y longevidad posibles de sus actividades. Pero supongamos que tal civilización existió y desarrolló capacidad interestelar. Marte habría sido un objetivo obvio para proyectos de restauración atmosférica. El planeta rojo se sitúa dentro de la zona habitable de nuestro sistema solar, posee los ingredientes geológicos básicos para soporte a la vida, y una vez albergó la atmósfera densa y agua corriente necesarias para complejidad biológica. Una civilización humana avanzada puede haber reconocido el potencial de Marte y desplegado sistemas automatizados de ingeniería atmosférica diseñados para operar durante millones de años. Estos sistemas podrían usar cometas interestelares como vehículos de entrega, programándolos con composiciones químicas optimizadas para calentamiento de efecto invernadero y espesamiento atmosférico. El 3/Atlas, en este marco especulativo, no sería un cometa natural con química coincidentemente útil, sería un sistema de entrega diseñado llevando precisamente la carga química que Marte necesita, programado para llegar durante el periodo más promisorio del planeta para recuperación biológica, la era cuando la civilización humana sobreviviente desarrolla la capacidad de detectar y potencialmente auxiliar con restauración planetaria. La química que observamos sustenta esta especulación de maneras interesantes. La proporción 8:1 de dióxido de carbono a agua no es solo inusual, está optimizada para las condiciones atmosféricas marcianas. Los compuestos orgánicos traza podrían proporcionar complejidad química para procesos prebióticos. El momento de liberación máxima de gas durante la proximidad con Marte sugiere dirección en lugar de coincidencia.
Por supuesto, esta hipótesis enfrenta desafíos significativos de física y astronomía básicas. Programar cometas interestelares para llegar a ubicaciones específicas con momento preciso exigiría tecnología mucho más allá de nuestras capacidades actuales. La dinámica gravitacional del espacio interestelar hace tal control preciso de trayectoria extraordinariamente difícil incluso para civilizaciones avanzadas. Adicionalmente, esperaríamos que objetos diseñados exhibieran firmas que los distinguieran de fenómenos naturales, transmisiones de radio estructuradas, perfección geométrica en imágenes, aceleraciones no gravitacionales que sugieren propulsión activa o composiciones químicas que no podrían ocurrir a través de procesos naturales. El 3I/Atlas no exhibe ninguna de estas características. Pero la hipótesis merece consideración porque aborda el misterio central de momento y química sin exigir inteligencia externa. Si humanos o seres similares a humanos desarrollaron tecnología de ingeniería atmosférica en el pasado distante, Marte habría sido su primer objetivo lógico dentro de nuestro sistema solar. La convergencia actual de descubrimientos de bioasignaturas marcianas y entrega atmosférica interestelar puede representar la coordinación pretendida de estos sistemas antiguos. Este marco también explica por qué el 3I/Atlas parece natural para nuestros instrumentos actuales mientras exhibe propiedades que parecen casi demasiado convenientes para ser coincidencia. La ingeniería atmosférica avanzada puede estar diseñada para parecer natural para evitar detección por civilizaciones en desarrollo que no están listas para contacto directo con su propia herencia tecnológica. El motivo para tal ocultación elaborada podría ser pedagógico, forzando a civilizaciones en desarrollo a alcanzar madurez científica antes de revelar la extensión completa de su herencia tecnológica. El 3I/Atlas funcionaría como una especie de examen cósmico, probando si la civilización humana actual desarrolló capacidad observacional suficiente, rigor analítico y capacidad colaborativa para reconocer y responder apropiadamente a la asistencia de ingeniería atmosférica. La falsificabilidad de esta hipótesis es tanto su fuerza como debilidad. Podríamos potencialmente probarla buscando firmas diseñadas adicionales que nuestros instrumentos actuales pueden haber perdido. Emisiones de radio de banda estrecha, variaciones de luz estructuradas, o composiciones químicas que evolucionan en respuesta a la proximidad de Marte podrían todas indicar guía artificial en lugar de comportamiento natural. Las sondas marcianas de la Agencia Espacial Europea proporcionan nuestra mejor oportunidad para detectar tales firmas durante el encuentro de octubre. Si el 3I/Atlas es realmente un sistema diseñado de entrega atmosférica, su comportamiento durante la aproximación más cercana a Marte puede revelar mecanismos de dirección, patrones de liberación química o protocolos de comunicación que no ocurrirían en cometas naturales. Pero incluso si encontráramos evidencia de ingeniería, la suposición de que predecesores humanos fueron responsables permanece especulativa. Tecnología avanzada de restauración atmosférica podría haber sido desarrollada por cualquier número de especies que alcanzaron madurez tecnológica antes de nosotros. La galaxia tuvo miles de millones de años para producir civilizaciones capaces de proyectos de ingeniería interestelar. Lo que hace la hipótesis de humanos anteriores, psicológicamente atractiva, es que aborda nuestra soledad cósmica sin exigir que compartamos el universo con inteligencias verdaderamente alienígenas. Si el 3I/Atlas representa tecnología avanzada, preferimos que esa tecnología sea reconociblemente humana en lugar de completamente extraña. Es más fácil imaginar descubrir nuestras propias capacidades olvidadas que encontrar ingeniería genuinamente alienígena. Esta preferencia psicológica no hace la hipótesis más probable de ser verdadera, pero ayuda a explicar por qué la idea parece convincente a pesar de evidencia de apoyo limitada. Estamos más cómodos con la noción de humanos avanzados que con alienígenas avanzados, incluso cuando los requisitos tecnológicos son igualmente extraordinarios en ambos casos. La línea de tiempo para tal escenario necesitaría acomodar tanto el ascenso y caída de una civilización avanzada como el despliegue de sistemas de ingeniería interestelar que continúan operando a través de escalas de tiempo cósmicas. El registro geológico de la Tierra sugiere que ninguna civilización tecnológica anterior alcanzó capacidad industrial antes de la emergencia humana actual,
Pero civilizaciones basadas en el espacio pueden dejar menos rastros planetarios. Alternativamente, la civilización predecesora avanzada puede haberse originado en el propio Marte durante el periodo más habitable del planeta. Si Marte una vez albergó vida inteligente que desarrolló capacidad interestelar antes del colapso atmosférico del planeta, ellos pueden haber desplegado sistemas de restauración a largo plazo diseñados para eventualmente devolver su mundo natal a la habitabilidad. Esta historia de origen marciana explicaría por qué el 3I/Atlas parece tan perfectamente compatible químicamente con las necesidades atmosféricas de Marte. También explicaría el momento. Los sistemas automatizados pueden estar programados para activar entrega atmosférica cuando el planeta muestra señales de interés biológico renovado, como la llegada de civilizaciones espaciales capaces de auxiliar con esfuerzos de restauración. Por supuesto, no tenemos evidencia de que Marte jamás albergó vida inteligente, y el entendimiento actual de la evolución atmosférica del planeta sugiere que cualquier ecosistema complejo habría tenido una ventana relativamente estrecha para desarrollo antes de que las condiciones se volvieran demasiado severas. Pero la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, particularmente para civilizaciones que pueden haber sido primariamente basadas en el espacio en lugar de planetarias. Los desafíos de ingeniería involucrados en programar cometas interestelares para entrega precisa permanecen formidables independientemente de quién puede haber desarrollado la tecnología. Correcciones de trayectoria a través de distancias interestelares, preservación química durante millones de años de viaje cósmico, y mecanismos de momento que activan secuencias de entrega apropiadas representan todos logros tecnológicos mucho más allá de nuestras capacidades actuales. Sin embargo, la alternativa, que la química y el momento del 3I/Atlas representan pura coincidencia, puede ser aún más difícil de aceptar. La probabilidad de que un visitante interestelar llegue con exactamente los químicos correctos de restauración atmosférica en el momento exacto en que descubrimos potenciales bioasignaturas marcianas parece astronómicamente pequeña. Tal vez la verdadera prueba no sea si el 3I/Atlas está diseñado, sino si estamos preparados para reconocer ingeniería que opera en escalas y cronogramas completamente fuera de nuestro marco tecnológico actual. La restauración atmosférica avanzada puede ser tan sofisticada que parece natural para civilizaciones que aún no han alcanzado capacidad interestelar. La hipótesis de ingenieros atmosféricos humanos o similares a humanos anteriores proporciona un término medio entre coincidencia natural e intervención alienígena. Permite misterio genuino y tecnología avanzada mientras mantiene el universo confortablemente antropocéntrico. Si este confort representa sabiduría o pensamiento deseoso permanece por determinarse. A medida que el 3I/Atlas se aproxima a su encuentro invisible con Marte, somos forzados a confrontar la posibilidad de que podamos ser participantes en una historia mucho más grande y antigua de lo que asumimos. El cometa puede estar entregando más que químicos atmosféricos, puede estar entregando un mensaje sobre potencial humano, responsabilidad cósmica y las consecuencias a largo plazo del desarrollo tecnológico. Si nuestros predecesores realmente desplegaron sistemas de ingeniería atmosférica interestelar, entonces el 3I/Atlas representa tanto un regalo como un desafío. Asistencia con restauración planetaria, pero también un recordatorio de que civilizaciones tecnológicas pueden ascender, caer y ascender de nuevo a través de escalas de tiempo que ofuscan vidas humanas individuales. La pregunta no es solo qué está haciendo el 3I/Atlas en la órbita de Marte, sino que debemos aprender al observarlo. Imagina por un momento vastas redes computacionales enterradas bajo los grandes desiertos del mundo, sistemas de procesamiento cuántico diseñados para modelar colapso civilizacional, predecir momento óptimo de intervención y coordinar proyectos de restauración planetaria a través de distancias galácticas. Cualquier resultado representa éxito para el enfoque trascendente, aprendizaje genuino que expande conocimiento humano y mejora nuestra capacidad de investigar misterios cósmicos. El enfoque seguro, en contraste, tendría éxito solo si la realidad se conformara a nuestras preferencias y expectativas inmediatas, un resultado que el universo parece improbable de garantizar.
¿Qué está haciendo el 3i/diagonal Atlas en la órbita de Marte? Exactamente lo que la naturaleza hace, siguiendo mecánica gravitacional, sublimando volátiles basándose en calentamiento solar, y exhibiendo química determinada por procesos de formación alrededor de una estrella distante. A menos que elijamos ver algo más en patrones que pueden reflejar nuestras esperanzas y miedos más que realidad cósmica, el llamado final no es para el 3i/diagonal Atlas, sino para nosotros mismos. Elegiremos el camino trascendente de curiosidad basada en evidencia o el puerto seguro de explicaciones que no exigen nada de nosotros excepto creencia. ¿Construiremos la capacidad de reconocer genuinas anomalías cósmicas? ¿O nos contentaremos en encontrar patrones que confirman lo que ya pensamos saber? En la sombra de Marte, un visitante interestelar continúa su viaje antiguo, llevando química de vecindades estelares que tal vez nunca visitemos. Ya sea que esa química represente coincidencia natural, diseño cósmico o algo más allá de nuestras categorías actuales de comprensión, el universo espera pacientemente que desarrollemos las herramientas necesarias para comprensión genuina. La elección es nuestra. Las consecuencias ecoarán adelante en cada futuro encuentro con misterios que desafían nuestras suposiciones sobre lo que es posible en un cosmos infinito que parece igualmente capaz de profundo significado y magnífica indiferencia a la interpretación humana. Elige sabiamente. Las estrellas están observando. Si llegaste hasta el final de este vídeo fascinante, deja en los comentarios qué teoría sobre este misterioso visitante te parece más intrigante: cometa natural, sonda artificial, o algo más allá de nuestra comprensión actual. No olvides dejar tu like y ver el próximo vídeo que está apareciendo en tu pantalla ahora.